Así 105.000 kilos de pata fresca, una empresa italiana, la mercadería viajará en un contenedor, el costo de producción de las patas es de 0.30 euros por kilo, entonces las cajas donde se transportará lleva una caja especial que les cuesta 150 euros. Y la empresa espera obtener un beneficio del 50% con la operación, calcular los precios de Incoterm Sur, Big Carrier, almacén del vendedor, FOB, CPT, SIP, DAS, DPU y DDP. ¿Sí? La mercadería presenta los siguientes documentos: certificado de origen, certificado de Soybean, ¿no es cierto? Y debe tener en cuenta todos esos, ¿no? Carga en el camión en Madrid, transporte de puerto de Madrid, despacho de aduana de exportación, gastos de manipulación puerto de Madrid, frente marítimo, de ido hasta, acá frente marítimo, frente marítimo, acá ¿no es cierto? Hasta el puerto de Génova, o sea, de Madrid. Hasta el puerto de Génova, un casi sindical seguro de mercancías, gastos de despacho, arancel, etc. ¿No? Bien, vamos a hacer el ordenamiento. Usted lo va a hacer. Primero hay que determinar que son 105.000 kilos de pata y es a 30 euros, 0.30 euros por kilo. Entonces hay que saber primero cuánto es mi FOB. ¿No es cierto? ¿Cuánto sería entonces? Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar 105.000 por 0.30, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? 31.500. 31.500 euros. Entonces ya, ¿eso qué sería? La descripción, vamos a poner a cabo el concepto, ¿no es cierto? Y acá el euro, ¿no? Euro. Vamos a poner concepto. Entonces el primero es costo ya, digamos, el costo de las paltas. ¿Cuánto es? 31.500. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? 31.500. Luego dice que las paltas, seguimos, el costo de producción puede ser las cajas donde se transportarán llevan un marcado especial que cuesta 150. Ahí no estoy diciendo por caja, estoy diciendo simplemente 150. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá una cosa, marcado 150 de cajas, ¿no es cierto? ¿Y esto es cuánto? 150. ¿Sí? Muy bien, hasta ahí está eso entonces. El beneficio lo dejamos para el final. Ahora pasamos a lo de abajo. ¿Sí? De ahí ya no tenemos nada más, ¿no es cierto? De esto de acá. De acá ya no tenemos nada más que tomar en cuenta de esto, de esta parte. Ya no hay más. ¿Por qué? Porque esto del 50% lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahora vemos, dice, la mercadería presenta el siguiente documentos de exportación. Certificado de origen, 70. ¿Sí? Certificado de origen. Oye, ¿qué es esto acá? 70. ¿Sí? Ya. Luego dice el certificado de Soybean, ¿no es cierto? Acá dice certificado de Soybean, que ese es un certificado que es de como buenas prácticas manufactureras que normalmente piden en Europa. CC. ¿Hasta ahí ninguna novedad? No. Ninguna novedad de frente. Ahora viene acá. Se deben tener en cuenta los siguientes costos, dice. Ya, ahora, carga en el camión en Madrid. Ahí veo. Transporte hasta el puerto de Madrid. Despacho aduanero de exportación. Gastos de manipulación puerto de Madrid. Flete marítimo. Seguros. Gastos de despacho de importación. Arancel. Pues con esto le gusta. A ver. Un ratito. Se tienen los siguientes, ¿qué se llama? Ya está el certificado 60-60. A ver, se tienen en cuenta los siguientes cosas. Gastos de descarga en el puerto de Génova, 180. Transporte interior hasta las instalaciones de la empresa. Carga y estilo almacén 22,10 por kilo.
Arancel $1000, gastos de despacho e importación estos $100, transporte del puerto de Madrid 100, despacho de de comunicación 80, gastos de manipulación puerto de Madrid 350, flete marítimo Madrid hasta el puerto de Génova 1800, carga en el camión de Madrid 1200, seguro de mercancía 300. ¿Qué diría primero de todo esto? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué iría primero? Pensemos siempre, pongámonos siempre en modo vendedor, ya dije. Ustedes están en Madrid, que van a vender a Puerto de Génova, Italia. ¿Qué es lo primero que iría? Y entonces, ¿qué cosa? Carga y estira al almacén del vendedor, ¿no es cierto? Este de acá, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso iría primero. Entonces, 0.10 por kilo. ¿Cuánto sería entonces? Entonces, dice carga, ¿no es cierto? Carga y estiva, almacén del vendedor. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? 0.10 por kilo. 0.10 por kilo. ¿Cuántos kilos son? Son 105.000 kilos. Entonces sería 10.500. ¿Sí? 10.500. ¿Ya? 10.500. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el segundo? Ya tienes la carga ya en el almacén. ¿Cuál sería el segundo? ¿Cuál sería? A ver, empezamos. ¿Gastos de descarga en el puerto de destino? No. ¿Transporte interior hasta las instalaciones de la empresa? No, todavía no creo. ¿Arancel? Todavía. ¿Gastos de despacho e importación? No. ¿Transporte hasta el puerto de Madrid? No. ¿Despacho aduanero de exportación? Sí. Despacho aduanero. Sí. Despacho aduanero de exportación, para que ustedes no se confundan. Entonces dice acá, despacho aduanero de exportación. ¿Cuánto es? 80. Todo lo que cuesta, los trámites ante aduanas. Muy bien. Entonces seguimos. ¿Qué viene? Ya está. ¿Gastos de manipulación en el puerto de Madrid? Todavía. ¿Flete? Todavía. ¿Carga en el camión en Madrid? Todavía. ¿Cuál iría entonces? A ver, ¿cuál sería el tercero que va? Este, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Carga en el camión de Madrid. Entonces, si gusta, le ponemos acá 1, 2, 3. ¿Sí? Ya, entonces, carga en el camión de Madrid. ¿No es cierto? Entonces, carga en camión de Madrid. ¿Cuánto es? 120. ¿Sí? 120. Luego, ¿qué viene? ¿Ah? ¿Transporte hasta el puerto de Madrid? Transporte, a ver, gastos de descarga en Puerto de Génova, no. Transporte interior hasta las instalaciones de la empresa. Esto vamos a suponer que dijimos que esto es el comprador, ¿ya? De la instalación de la empresa del comprador. Al final. ¿Ya? Arancel, gastos de despacho e importación, transporte hasta el puerto de Madrid. Ese iría, ¿no es cierto? Sí, porque Ya. está cargado. Entonces, transporte hasta el puerto de Madrid. ¿Sí? Este sería el número 4. ¿Sí? Muy bien, transportes hasta el puerto de Madrid. Puerto de Madrid. ¿Cuánto es? 300. Muy bien. ¿Qué más vendría? Ya está, ahora, ya está en el puerto, ¿no es cierto? Es como un juego. Ahora ya está en el puerto de Madrid, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué vendría? Gastos de manipulación en el puerto de Madrid, ¿no es cierto? 5. Entonces, gastos de manipulación en el puerto de Madrid.
Gastos de manipulación, Puerto de Madrid. ¿Cuánto es? 350. 350. ¿Sí? Ahora, ¿qué vendría? Ya están los gastos de manipulación en el puerto de Madrid, o sea, como quien dice, ya es manipulada la carga, ya la estás cargando, ¿no es cierto? A lo mejor ya la carga está sobre la borda del buque, ¿sí o no? ¿Qué más? Seguro de mercancía. ¿Ah? Seguro de mercancía. ¿Qué vendría ahora? Seguro. Queda gastos de descarga, transporte interior, arancel, gastos de despacho de importación, flete marítimo Madrid hasta Puerto Génova, seguro de mercancía. ¿Qué vendría? El flete marítimo, ¿no es cierto? Hay que pagar ya el flete, ¿cierto? 6. ¿Sí? Entonces, esto sería el 6. O sea, se supone que, ya, es como decir, a ver, no, flete, ¿no es cierto? Flete marítimo, ¿no es cierto? Madrid, Génova. ¿Sí? ¿Cuánto es? 1800. ¿Sí? 1800. ¿Qué más queda? Ah, el seguro, dice, obviamente, costo, seguro y flete, ¿no es cierto? El seguro. ¿No? ¿Y el seguro cuánto es? $300. Entonces, ¿este cuánto sería el número? 7. ¿Sí? Muy bien. Seguro. Seguro, ¿cuánto es? 300. Muy bien. 300. Ya está. Ya tengo ya mi mercancía, o sea, ya he contratado el flete, ya he contratado el seguro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿gastos de qué? No, todavía. ¿Por qué vas a pagar antes el despacho de importación si la mercadería todavía no ha llegado a Génova? ¿Sí? Entonces, ¿gastos de qué? De descarga en el puerto de Génova. ¿Sí? Primero se descarga y luego obviamente viene lo que es ya no sé, gastos de descarga en el puerto de Génova. 180. ¿Sí? ¿Ya qué nos quedaría? Ahora sí vendría lo que es, ¿qué cosa? Esto vendría a ser el número 8. ¿Ahora qué viene? ¿Ah? Arancel, ¿no es cierto? El arancel que vendría a ser $1000, ¿no es cierto? Que vendría a ser 9. El arancel de arancel, ya, $1000. ¿Y qué más? ¿Y qué vendría? Transporte. Gastos de despacho de importación, ¿no es cierto? Gastos de despacho de importación. Todo lo que hay que pagar aparte del arancel. Que puede ser una tasa, qué sé yo. Que puede ser $100, ¿no? Entonces ya quedaría este que hemos dicho gastos de, ¿sí? De este acá. ¿Sí o no? ¿Cuál es el último, profe? El gastos de despacho de importación. ¿Sí? Gastos de despacho de importación. Ahora, ¿qué viene? Transporte interior hasta las instalaciones de la E3, ¿no es cierto? ¿Sí? Que vendría a ser el 11, ¿no? Ya está. Con eso estamos viendo todo. Transporte interior. Acá lo puedo poner, ¿no? Bueno, ya para acabar. Transporte interior. 400. Pero si les he pedido, ya, entonces vamos a poner una más, porque les estoy pidiendo DDP. ¿Qué pasa si fuera hasta ahí? A ver, ¿habría DDP? Hagamos hasta
hasta ahí, ¿ah? Vamos a ver, hasta ahí, hagamos los 5 tercios. Muy bien, ahora ¿qué viene? Ya, vienen los 5 tercios, ¿no es cierto? Ahora hay que hacer ya los 5 tercios. Ya tenemos el ordenamiento, ya tenemos el costo del incoterm que vamos a hacer y el precio, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar ya el incoterm. El costo y el precio. Primer incoterm que nos han pedido, X-Word. Ahí había, estaba revisando ya, ¿quién me diría cuál es el X-Word? Y ahí había un error mío, entonces voy a ver, ¿cuánto sería el X-Word? Pero, o igual, estamos para corregirlo, porque al final de cabo, perfecto no soy. Colocamos los 4 primeros, ¿se acuerdan? Sí. Pero no es los 4 primeros, es el costo y el marcado de bultos, nada más. Solamente estos dos. ¿Ya? Este y este. Entonces, el costo del X-Word sería 31.650, ¿ya? 31.650, ¿sí? Nos han pedido ahora el free carrier, pero el free carrier dice que es en el almacén del vendedor. Almacén del vendedor. ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué hay que colocar? ¿Tú qué haces acá si estás aprobado? Ya. Igual ustedes, no, tú no, no, sí también, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál sería? ¿Quién le dice? ¿Sería el costo de las patas? Sí, pues, sí o no. ¿Por qué tienen esa duda? ¿Marcado de cajas? Sí. ¿Certificado de origen? Sí, también. Como vendedor, me estoy poniendo como vendedor. O sea, como vendedor solamente si a mí me hubieran dicho que voy a comprar en X-Word, estas son mis obligaciones. El costo y el marcado de cajas. Nada más, ¿no es cierto? Como vendedor. Pero ahora dice no, como vendedor, el comprador quiere en un Incoterm free carrier. O sea, free carrier es cosa, franco transportista. Pero dice que lo va a recoger en mi almacén. Parecido al X-Word, pero ¿qué pasa? Pero como ya está pidiendo el free carrier, yo tengo que hacerme cargo del certificado de origen, del certificado de Solver y ¿qué más? Carga y estiva en el almacén y ¿qué más? ¿Nada más? Ahí, hasta ahí sería. Y esto, el despacho aduanero de exportación, ¿sí? Ya, yo tengo que hacerme cargo, ¿sí o no? Yo tengo que hacerme cargo. Esto lo vamos a jugar con esto. Bueno, el problema es de que me piden acá este. ¿Dónde está? Acá está. Free carrier, ¿se acuerda? Free carrier, ¿sí o no? ¿Qué hace el vendedor? El vendedor solamente dice, ¿hace qué cosa? Los trámites de exportación, ¿sí o no? Ahí está, ¿sí o no? Y el comprador hace el contrato de transporte y los trámites de importación, eso todavía no me importa, ¿sí o no? Estoy hasta aquí, ¿no? ¿Qué dice? Cuando se entrega el producto en el local del vendedor, este cargará la mercadería en el vehículo receptor, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que tomar el costo de las patas, el marcado de las cargas, el certificado de origen, el certificado de sueldo, la carga y estiva, ¿no es cierto? Ahí está diciendo, ¿sí? Y más el que el despacho aduanero de exportación, o sea, los trámites de exportación, ¿sí o no? Entonces, hasta ahí es. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? 42.360. Muy bien. Ahora, ¿qué otro Incoterm nos ha pedido? El caso, pasamos al caso. Nos ha pedido el for, ¿no es cierto? Ya, entonces acá vamos a poner el X-Word. Ya está, el free carrier, ya está,
el POP, ¿qué más nos ha pedido? El CPT, el CIP, que es lo mismo que el CIP, no importa, el DAP, el DPU y el DDP. Ya. Entonces ahora nos está diciendo FOB. ¿Qué es FOB? Free and Board. Entonces, acá. Entonces, lo que estamos diciendo, FOB, ¿qué significa el FOB? ¿Ya? Esto vamos a pasarlo acá abajo. ¿No? El FOB. ¿Sí? El FOB dice qué cosa es sobre la borda del buque, ¿no es cierto? En la cual ahí está el medio de transporte solo marítimo y solamente sigo encargando medio de qué? Del trámite de exportación. Pero tengo que llevar la mercadería hasta el puerto de origen, ¿no es cierto? Puerto de origen es el donde sale la mercadería, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta situación, ¿qué entra en el FOB? ¿Entra el costo de manipuleo? Sí. ¿Marca de cajas? Sí. ¿Certificado? Sí. ¿Certificado de software? Sí. ¿Carga y estiva en el almacén? Sí. ¿Despacho de exportación? Sí. ¿Carga en camión en Madrid? Sí. Sí. ¿Transporte hasta el puerto de Madrid? Sí. Sí. ¿Gastos de manipulación? No. ¿Qué dicen? Ahí tienen dudas. ¿Por qué? Vean el Incoter y luego me dicen. Si el Incoter dice que en el FOB yo tengo que poner la mercadería sobre la borda del buque, entonces entra, pues sí o no, los gastos de qué? De manipulación. ¿Sí o no? Porque me está diciendo que yo tengo que. Si fuera si fuera, por ejemplo, FAS, no. Si fuera FAS, solamente hasta ahí. ¿Por qué? Porque FAS es franco costado de buque. Lo dejo y ahí nomás. Pero como me está diciendo FOB, el FOB implica que yo además tengo que cargar la mercadería sobre la borda del buque, entonces sí entra gastos de manipulación. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuánto es eso? Eso ya ustedes lo sacan, eso es lo de menos, sumar es lo de menos. Aunque no, porque se han equivocado en sumar. ¿Cuánto? 43.000. Ya, 130. 130, ¿ya? Muy bien. Ahora ya está el FOB. Ahora el CPT, ¿sí o no? ¿Qué es el CPT? El CPT. El CPT es, ¿qué cosa? Miren, ¿no? Dice casi lo que es, ¿no es cierto? Transporte pagado hasta, ¿no es cierto? Transporte pagado hasta. Cláusulas indicando el lugar del vendido. Obligaciones del vendedor: contratar y pagar el transporte de la mercadería hasta el lugar convenido, asumiendo las formalidades de exportación, ¿sí? Y asumir los gastos desde el momento que el transportista designado puede recibe la mercadería en el lugar convenido, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el CPT, si estoy diciendo, a ver, ¿qué entraría? ¿Entra costos de paltas? Sí. ¿Marcado? Sí. ¿Certificado de origen? Sí. ¿Certificado de software? Sí. ¿Carga y estiva? Sí. ¿Despacho aduanero? Sí. ¿Carga camión en Madrid? Sí. ¿Transporte puerto destino? Sí. ¿Gastos en manipulación? Sí. ¿Flete Madrid-Génova? Sí. Sí. ¿Seguro? No. Hasta ahí nomás. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuánto sería el CPT? Ya. 900. Ya. Ya está. 44.903. ¿Sí? Muy bien. Porque lo único que hacemos es sumar todo esto más 1.800, ¿no es cierto? ¿La descarga no? No, todavía no. Luego, ¿qué más dice? El CIP. ¿Qué es el CIP? Dijimos que era lo mismo que el CPT, ¿no es cierto? Que el CIP en este caso lo mismo, más el seguro. Entonces lo único que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Sumar esto, más el seguro. Más 300. Entonces el CIP, ¿qué sería? 45.110. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos. ¿No? A ver. 44. ¿Cuánto es el CIP? 300.
300, ¿cuánto sería pues acá? 0, 3, 9, 10, 11, 12. 45.230. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice? Ya tenemos el sí. Ahora, el DAP. ¿Qué es el DAP? Ahí está, dice, entrega en el lugar de destino designado, no convenido, sino designado. Entonces el vendedor paga el transporte principal y los gastos que originen la mercadería cuando pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada, preparada para la descarga, pero sin descargar en el punto de destino convenido. ¿Sí? Asume los riesgos y formalidades que recibe la mercancía en su país, ¿no es cierto? Entonces ahí dijimos que va a llevar la mercadería hasta el lugar de destino, ¿no es cierto?, del comprador, pero sin la descarga. Entonces, ¿qué hago? ¿Entra costos de paltas? Sí, 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 sí. Carga Madrid, sí. Transporte Puerto Madrid, sí. Gastos de manipulación en puerto, sí. Flete marítimo, sí. ¿Seguro? No va. Eso tenga en cuenta. ¿Gastos de descarga Puerto de Génova? Sí. ¿Arancel y gastos de despacho de importación? No va. ¿Transporte interior hasta el lugar del comprador? ¿Qué dice? ¿Va o no va? Sí va. ¿Sí o no? Sí va. ¿Ya? Entonces, ¿qué se suma ahí? ¿Cuánto sería? Se quita el seguro. ¿No? 45.510. $45.510. ¿Sí? ¿Entendemos? Ahora dice el DPU. ¿Qué es el DPU? Es el DPU que dice, ¿no? Entrega en el lugar de descarga. Habría, a ver, indicando en el lugar de descarga, asume los costos y riesgos originales del origen, embalaje, despacho, exportación, flete, descarga y entrega al punto acordado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, solamente el comprador asume las formalidades de importación y los aranceles. De descarga. Entonces, acá hay DPU. No habría DPU. ¿Por qué no habría DPU? ¿Ah? Porque no hay descarga. Pero si yo te pondría acá, descarga en el almacén del comprador, sí entraría. ¿Entendemos? Sí. Entonces ya está seguro eso, ¿no es cierto? Si yo te pongo acá, descarga, ¿no? Descarga, ¿no es cierto? En almacén del comprador, ¿no es cierto? Digamos que sea $200, entonces ya eso te sumas más $200. O sea, 45.000 por los 200 más los 200. Por no, más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Entiende? ¿Entiende? ¿No entiende? ¿Qué no entiendes? No, dime nomás, no tengas miedo. Bueno, es lo mismo, el sí o el sí. Este es marítimo y el otro es cualquier medio de transporte. Ya. Entonces, ¿entendemos esto? Sí. En este caso no habría DPU porque no he colocado descarga, ¿sí? Pero si colocaría descarga en el almacén del comprador $200, sí habría DPU. Entonces, ¿cuánto sería mi DPU? Sería 45.710. ¿Sí o no? Más los $200. ¿Sí? Si no habría, no habría incluso DPU. Solamente habría esta el DAP. ¿Entendemos? ¿Ya? Entonces, el DAP es, como dijimos, cuando tú le llevas la mercancía al comprador, pero no la descargas. ¿Sí? Y el DPU es cuando tú le llevas la mercancía al comprador, pero sí le tienes que hacer la chamba de la descarga. ¿Sí? Y el DDP, ¿qué es el DDP? ¿Qué es el DDP? Entrega con derechos pagados, al igual que el DAP, con la excepción
que ahora el vendedor, ustedes van a pagar todas las formalidades de importación y los aranceles, ¿no es cierto? Entonces, pero no la descarga, ¿sí? Entonces, ¿qué se sumaría? Se sumaría costo, marcado, certificado de origen, certificado de solver, carga, despacho, carga en camión, transporte en el puerto de Madrid, gastos de manipulación, flete, seguro, no van. Gastos de descarga a puerto de Génova, arancel, gastos de, ¿qué se llama?, de despacho de importación, transporte interno, pero ya no de la descarga. ¿Sí? ¿Cuánto sale? 46.610 dice falta, como María que ha sacado 05, como ya sabe. ¿Entendemos? El DDP. El DDP dice que es, como dice acá, el DDP ya las obligaciones del vendedor ya son casi todas, ¿sí? Todas. Todo. Tienes que pagar el costo, tienes que pagar el marcado, el certificado, todo. Lo único que no hay que pagar es el seguro, lo único que no pagas es el seguro y la descarga. Descarga en el almacén del comprador. Es lo único que no pagas. Y después unas toditas. ¿Sí? Eso. ¿Salió así o no? 46.600. Entonces, luego ya el precio, ¿qué tienes que hacer todo ahora? Sumar o multiplicar por cuánto? Por 1.5. ¿Por qué? ¿Por qué por 1.5? Porque era una forma matemática más fácil de hacerlo, ¿no es cierto? Porque te está diciendo que la utilidad es del 50%, ¿sí o no? Es como si tuvieras 1000. Si le sacas el 50%, ¿cuánto es? 500. Y 500 más 1000 sería 1500. Pero para no hacer todo esto, haces 1000 por 1.5. ¿Cuánto es? 1500. ¿No es cierto? 1500, de frente, ¿no? Eso ya para evitar y todas las cosas. ¿Sí? Mañana es jueves, mañana es miércoles, ¿no? ¿Mañana hay examen? No. No, sí, ¿no? Mañana con el tercero C, el examen es 12:30. Porque primero tienen desarrollo personal, ¿cierto? Yo no hablo con Miguelito. Entonces, ¿tienen hasta qué hora? Hasta las 12:35, ¿no? Es que 5 minutos me regale, 12:30 vengo, el examen hasta la 1:10, más que suficiente. Y el jueves vengo con el A y con el D. ¿Ya? El jueves con el A y con el D. Entonces vamos a depender. Si es alto, ahí sí nos vamos a la victoria. Como no hay nada que explicar, ¿ya?